Un poder judicial de Michoacán. Eficiente, cercano, sensible a las necesidades ciudadanas, que da resultados. Carolina Contreras Coria es licenciada en Derecho por la Universidad Latina de América, donde también cursó la maestría en Derecho Constitucional, obteniendo en ambos grados mención honorífica. Asimismo, cuenta con un diplomado en Juicio de Amparo, impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su edición 2021, así como diversos cursos en formación jurídica. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha desempeñado en distintos espacios del ámbito jurídico, tanto en el ejercicio libre de la profesión como al interior del Poder Judicial de Michoacán. Inició como meritoria en el Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Morelia. Después, se desempeñó como escribiente en un juzgado menor y en la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, y como secretaria proyectista en el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Morelia. También ha ejercido como abogada postulante en distintas etapas de su desarrollo profesional, consolidando su experiencia en materia civil. Actualmente, y derivado de la reforma judicial, se desempeña como jueza en el Juzgado Octavo Civil de Morelia, además de formar parte de la comisión encargada de la planeación de los trabajos de implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, espacios en los que contribuye al fortalecimiento de la impartición de justicia con una sólida formación académica y experiencia en la función jurisdiccional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Arte de lo Bueno y lo Justo. Hoy para platicar de un tema muy relevante y que nos puede afectar en algún momento. ¿Qué son los juicios orales mercantiles? Para eso, vamos a platicar con la jueza Carolina Contreras Coria, pero antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Jenny Velázquez, y por supuesto a la comunidad sorda que se une a través de ella. Vamos a comenzar el Arte de lo Bueno y lo Justo. Bienvenida, jueza. Gracias por la invitación. Pues queremos conocer de qué se tratan precisamente estos juicios y cómo son diferentes a otros tipos de juicios. Pues son procedimientos judiciales que tienden a resolver problemáticas de índole mercantil, es decir, aquellas que derivan de relaciones comerciales entre particulares. La diferencia principal del resto de los juicios mercantiles pues es la oralidad, es decir, aquí la mayor parte del proceso se lleva a cabo a través de audiencias, entonces eso da a la ciudadanía una imagen de mayor cercanía con el juzgador. Ok. ¿Esto de mercantil suena a las grandes empresas o pueden ser dos particulares, así como usted y yo que vendemos algo? Sí, normalmente tenemos la concepción de que solo afecta a empresas muy grandes, pero la verdad es que no. Cualquier usuario de una institución bancaria, a lo mejor si tienes contratado un seguro de gastos médicos, de vida, para cubrir los daños a los vehículos, a lo mejor si rentaste un local comercial para emprender, todas las personas que usamos estos servicios estamos dentro del ámbito mercantil, entonces en algún momento podemos acudir a instancias judiciales a través de estos juicios. Ok, entonces mencionaba, jueza, por ejemplo, la cuestión de los seguros. Creo que ahí hay muchos casos, hay muchas dudas. ¿Qué pasa con este tipo de contratos? Sí, en su mayoría son los asuntos que conocemos. Aquí lo importante, o cuando demandan el cumplimiento de un contrato de seguro, por lo general el tema no va en si se celebró o no el contrato, si se tiene o no la póliza, sino se revisa más, o por parte de los jugadores revisamos más, si la actitud de las aseguradoras de no cubrir a lo mejor los daños, en qué se basó, si está ajustada a derecho o no. Entonces aquí es muy importante para que la ciudadanía que tiene contratado un seguro que no se quede únicamente con lo que ampara la póliza, sino que revise las condiciones generales, es decir, las letras chiquitas. Ahora sí hay que estar ahí muy atentos, porque ahí muchas veces vienen las exclusiones que luego utilizan las aseguradoras para no cubrir los daños ocasionados por el siniestro. Ok. Y mencionaba, jueza, también la cuestión de los bancos, ¿no? Estos servicios financieros, que me imagino que también debe haber mucha queja, mucho proceso. Sí, sobre todo cuando hay cargos no reconocidos o que a lo mejor te clonaron la tarjeta, hicieron diversos pagos y pues no los hizo como tal el usuario bancario. Así pueden acudir también a esta vía para reclamar ese pago de cargos.
¿Qué otras características tienen estos juicios? Bueno, nos decía jueza, es la cuestión mercantil, ¿no? La oralidad, pero ¿qué otras características tienen? Pues se inicia con una demanda, como todos los juicios, una demanda, después pues se llama juicio a la parte demandada y después viene la contestación de demanda y posterior a ello pues es la vista a la contestación de demanda, esto ya para la parte actora. Esta es una etapa postulatoria que es escrita. Y después vienen dos audiencias, la audiencia preliminar y posteriormente la audiencia de juicio. Cada una pues está compuesta por diferentes etapas. En la primera se depura el procedimiento como tal y en la segunda pues ya se desahogan las pruebas y se resuelve. Ok. ¿Es necesario contratar a un abogado o una abogada o la persona puede llegar Sí, directo? como mi recomendación responsable siempre es que vayan acompañados de un abogado cuando se intenten este tipo de juicios, porque, bueno, aquí lo estamos platicando en un lenguaje muy ciudadano, pero la verdad es que se utilizan muchos tecnicismos, hay que entender bastante las conductas procesales, las etapas procesales para ver en qué momento se deben de ejercitar qué derechos, entonces siempre es recomendable acudir de un abogado y sobre todo especialista en esta materia. Y también para que el abogado incluso les asesore y les diga, bueno, si es suficiente o si es necesario llevarlo a juicio o podemos conciliar, podemos ni siquiera llegar a juicio. Claro. Sí, ¿no? Antes de llegar al juicio siempre es bueno buscar los acuerdos. Claro. ¿Se llega en muchas ocasiones a este tipo de acuerdos? Sí, la ley nos faculta a nosotros como juzgadores para propiciar estas conciliaciones, incluso pues en la audiencia preliminar hay una etapa para que el juez pues propicie esta conciliación. Entonces sí se llegan muchas veces a acuerdos, pero la generalidad también es que no, la conducta procesal ya en juicio es muy cerrada y entonces muchas veces ya no se tiene ese ánimo de conciliar o de llegar a un acuerdo. La primera etapa de la audiencia preliminar es la depuración del proceso. Aquí nosotros como personas juzgadoras analizamos la legitimación procesal de las partes y las excepciones procesales y las resolvemos en caso de que se hayan opuesto para sanear el proceso y ya llevárnoslo limpio. Posteriormente pasamos a la etapa de conciliación o mediación. Aquí, como les comentaba, pues la ley nos faculta para que nosotros instemos a las partes a que lleguen a un acuerdo. Primero, por lo general, se escucha a ver si ellos tienen alguna propuesta de acuerdo o de convenio, incluso la presentan y nosotros podemos ahí hacerles alguna pues, sugerencia. Y ya si se acepta, en ese momento nosotros lo sancionamos, lo aprobamos si lo encontramos ajustado a derecho y lo elevamos a la categoría de cosa juzgada, que va a ser las veces de una sentencia. Si no, igual somos muy claros en audiencia y les decimos que esta etapa de conciliación va a estar abierta hasta antes del dictado de la sentencia, es decir, puede concluir la audiencia y ellos después ponerse de acuerdo, llegar a un convenio y hacerlo llegar al juzgado en cualquier etapa del juicio hasta antes del dictado de sentencia, para igual de la misma forma, si nosotros lo encontramos ajustado a derecho, sancionarlo y elevarlo a la categoría de cosa juzgada. Si no se llega a un acuerdo en audiencia, cerramos la fase pero no declaramos precluidos los derechos, como les comentaba, y después pasamos a la etapa de fijación sobre hechos no controvertidos, es decir, aquí las partes pueden llegar a acuerdos respecto de su escrito de demanda y su escrito de contestación sobre acuerdos que ambas saben que pasaron y lo aceptan. Por ejemplo, muchas veces en estos asuntos de seguros, muchas veces llegan al acuerdo de, pues sí, celebramos ambos, o sea, le estamos reconociendo que celebramos el contrato, entonces ahí ya no hay pleito, ya, lo reconocemos. Después de esta fase de fijación sobre hechos no controvertidos, pasamos a la etapa de fijación de acuerdos probatorios, que van muy de la mano. En esta etapa, pues, igual las partes pueden llegar a acuerdos sobre qué pruebas ya no van a ser necesarias desahogarse. ¿Por qué? Porque pues tendían a lo mejor a acreditar a lo que llegaron como hechos no controvertidos. Por ejemplo, pues ya la carátula de la póliza, pues ya fijamos que sí la celebramos ambos. Bueno, pues entonces ya no es necesario. Después de ello pasamos a la admisión de las pruebas. Aquí las personas juzgadoras calificamos si las pruebas que ofertaron las partes en el escrito inicial de demanda, en la contestación y en la vista a la contestación se encuentran apegadas a derecho o cumplen los requisitos que el código impone y nos pronunciamos sobre si son susceptibles de admitirse o no. Si las admitimos, en ese mismo momento apercibimos a las partes para que las preparen
e incluso les hacemos el conocimiento qué pasa si no las preparan o qué pasa si el día de la audiencia de juicio, que es donde se van a desahogar, no comparecen. Posterior a ello, bueno, en este momento también es importante destacar, las partes tienen la oportunidad de hacer las objeciones respecto de las pruebas ofertadas por su contraparte y que le fueron admitidas. Posterior a ello, se fija ya la fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio. Okay. Me voy a regresar un poquito. Sí. En la parte de la depuración, ¿qué es lo que encuentran? ¿Qué pasa por lo que no puede continuar, digamos, o que se debería evitar en esa parte? Ahí se revisa si las partes, por ejemplo, están representadas para acudir a juicio, o si la parte demandada puso una excepción procesal, es decir, que tiende a atacar el proceso. A lo mejor eso ya son como, pues sí, temas como más especiales, pero pues ese tipo de excepciones impide que se continúe con el juicio y entonces es necesario resolverlas para poder continuar ya sano y que no existan otras incidencias después de. Claro. Y nos regresamos, entonces ponemos fecha para el juicio. Sí, para la fecha de audiencia de juicio. Ya en la audiencia de juicio se desahogan los medios probatorios que fueron admitidos y preparados por las partes. Es decir, ahí nosotros como personas juzgadoras, los testigos están frente a nosotros calificamos en ese momento las preguntas, igual las confesionales, en ese momento lo hacemos, los peritos comparecen a la audiencia de juicio, en las pruebas periciales comparecen a la audiencia de juicio y ahí emiten su dictamen y los podemos cuestionar si no entendemos, porque muchas veces pues son sobre materias que desconocemos. Entonces ahí las partes pueden ver cómo el juzgador está de primera mano advirtiendo las pruebas. Es un ejercicio muy bonito porque puedes notar ciertas circunstancias. Después del desahogo de pruebas viene la etapa de alegatos y ahí escuchamos a las partes en pues las últimas conclusiones que pueden decir para que la sentencia vaya en su favor o en su contra. Bueno, en su contra no, pero y posterior a ello pues ya se dicta la sentencia en ese momento, se hace una explicación breve del por qué llegamos a esa conclusión y se les entrega igual a las partes la sentencia. Entonces aquí cambia ya de la forma tradicional, porque pues en la forma tradicional únicamente se le hace llegar el documento con actuario, en este momento no, o sea, ahora en la oralidad pues se le explica el por qué se llegó a esa resolución y en ese momento igual se les notifica. Es muy importante eso que tocas porque yo creo que es elemental que se conozca que no es únicamente el sentimiento de injusticia para acudir a juicio, sino se tiene que llevar el material probatorio y buenos argumentos para acreditar el por qué se tiene la razón. Por ejemplo, en este tema de seguros, pues es importante la póliza, la comunicación con la aseguradora, el avisar que ocurrió el siniestro y qué te contestó la aseguradora, toda esta comunicación para que el juez pueda valorar también la actitud que tuvo la aseguradora al que tú le comunicaste la actualización del siniestro. Los peritajes a lo mejor para la actualización del siniestro para determinar si fue responsable o no fue responsable la parte que tenía contratada la póliza de seguro. Es decir, son diversas cuestiones que se comienza desde antes de entrar a juicio, o sea, la parte demandante debe de considerar que desde antes de presentar su demanda debe de recabar toda esta información e ir pensando en una estrategia para el juicio. En nuestra vida diaria, ¿qué precauciones deberíamos de tener, por ejemplo, cuando hacemos algún trato, algún convenio? A veces pues lo tenemos en el correo, ¿no? La póliza ya nos llega al correo, ya no tenemos que pues tenerla impresa, o sí, ¿no? Nos mencionabas a lo mejor el WhatsApp, tomar capturas de pantalla, ¿son válidas? Platícanos qué precauciones debemos de tener. Pues sí, es guardar toda la documentación que nos pueda acreditar ahí alguna relación. Igual informarnos bien, o sea, leer las letras chiquitas, como les decía hace rato, porque no solamente hay que quedarnos con lo que te ofrece la aseguradora, que a lo mejor suena muy padre, pero hay que leer las letras chiquitas para conocer las exclusiones. Igual en los contratos bancarios, saber en qué momento o no se va a poder hacer un reclamo en caso de que algo ocurra. Pues sí, es preparar y estar al pendiente de lo que estás contratando, pero pues también conocer tus derechos, conocer qué derechos puedes ejercitar en juicio y qué responsabilidades también va a determinar un juicio.
Claro. No sé, ¿hay una cantidad mínima por la que se puede ir a juicio? No sé, yo pagué 1,000 pesos de más. ¿Puedo ir a juicio por eso o no? No, la oralidad mercantil ahorita entran los juicios de cuantía, en cualquier cuantía. Okay. Bueno, es en un lenguaje más ciudadano, es decir, porque luego la palabra cuantía sí es, o sea, de cualquier cantidad puede entrar en un juicio oral mercantil. Okay. Pero hay que determinar, porque existen también diversas vías dentro de lo mercantil, y entonces hay que determinar qué sí va por la oralidad mercantil y qué no. Ok. ¿Algunos ejemplos de lo que no va por esa vía? Por ejemplo, aquellas acciones que van con un pagaré, que luego son muy comunes, a lo mejor ahí entra en una ejecutiva oral o en la ejecutiva tradicional. Ok. ¿Qué experiencia has tenido tú en estos juicios orales mercantiles? ¿Logran las personas comunicar eso a las personas juzgadoras? Nos decías, ¿no? Pues a veces es el sentimiento de injusticia, pero no es suficiente para tomar una decisión. En su mayoría sí. La verdad es que es muy... al estar tú presente en audiencia, puedes palpar diversas situaciones, entonces... no hay suplencia de la queja en materia mercantil, es estricto derecho, entonces a lo mejor no es como materia familiar o materia laboral, que estamos acostumbrados a que el juez ahí no ayude, pero supla la deficiencia de alguna de las partes. Acá no, es estricto derecho, pero sí como juzgador ya al estar en audiencia frente a las partes sí puedes discernir ciertas cuestiones. En las empresas hay, digamos, una mala fe en este tipo de situaciones, ¿lo han percibido? No quiero decir mala fe, pero sí muchas veces pues ellos oponen como excepción a lo mejor el conocimiento de las condiciones generales de los contratos de seguro, en un ejemplo. O sea, no importa si no lo leíste. Exacto, pero nunca a lo mejor acreditan que le entregaron al asegurado las condiciones generales, ¿no? Y a lo mejor el asegurado únicamente conocía la póliza y con eso se quedó, entonces pues a lo mejor si su seguro decía, bueno, a ti te ampara por tantos millones, pero no leyó las letras chiquitas, y si no tiene conocimiento y la aseguradora no demuestra que le hizo sabedora, o sea, que era sabedor el asegurado de esas cuestiones, pues ahí no puede hacerlo valer. Claro. No sé si nos pudieras platicar un poquito de los retos que tienen ustedes como personas juzgadoras. ¿Hacia dónde crees que debería ir la capacitación en esta materia? Yo creo que como personas juzgadoras nos enfrentamos a que hay bastantes juicios de este tipo, entonces la oralidad mercantil, los juicios orales mercantiles están previstos por el código para que sean muy rápidos. Por ejemplo, el código nos prevé que no pueden pasar más de 40 días entre la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Sin embargo, pues tomando en consideración el cúmulo de trabajo y también la actitud procesal a veces de las partes, este tipo de tiempos se van alargando por la agenda. Entonces yo creo que pues ese es uno de los retos que nos enfrentamos, y también la capacitación en cuestión de oralidad, de manejo de audiencias, porque no es fácil estar frente a las partes, no es fácil atender sus peticiones en el momento y de la manera que ellos quieren que lo hagas. Entonces siento que, y en el tema de la conciliación y mediación, o sea, creo que ahí deberíamos de recibir capacitación para propiciar estos acuerdos. Claro. ¿Se logran muchas conciliaciones? Sí, en su mayoría, bueno, no en su mayoría se logran, pero sí se propician a que se celebren acuerdos. Le digo, muchas veces no es a lo mejor en audiencia, pero sí terminando la audiencia, pues ya se llevan a lo mejor la oferta que le hizo la contraparte y ya la valoran, la estudian, la comentan incluso con su parte, y ya posterior a ello pues nos dicen, ¿sabes qué? Si aceptamos o no aceptamos. Claro. ¿Cuál sería el mensaje también para los abogados que están pues defendiendo también esta parte? Que se especialicen en la materia. La verdad es que es una materia muy técnica, que debemos de entender en qué momentos procesales vamos a ejercitar qué derechos, y entender también que si no van a precluir. Entonces sí es necesario que aquel abogado que tome un asunto de esta naturaleza conozca del procedimiento oral mercantil, y que también propicie este tema de la conciliación y mediación en sus clientes, porque pues muchas veces sí se tiene este sentimiento de, bueno, a lo mejor no voy a cobrar mis honorarios si no nos vamos a juicio, pero creo que eso ayudaría y evitaría el desgaste de las partes en un proceso judicial.
Claro. Y para la ciudadanía, ¿algún mensaje de parte del Poder Judicial? No sé, esta confianza de acercarnos. Sí, que no sientan que es difícil acudir a un juzgado, sí, digo, siempre de la mano con un abogado y que tampoco sientan que a lo mejor nunca vamos a estar en estos supuestos, ¿verdad?, de la materia mercantil, como lo mencionábamos al inicio. No se trata únicamente de las grandes empresas, sino la verdad es que cualquier usuario del sistema bancario, de seguros, de los emprendedores sobre todo también, es decir, cualquier persona que tenga ahí un tema de especulación comercial va a estar envuelto en esta materia, entonces, pues sí. Claro, muy interesante esta parte que menciona, jueza, de los emprendedores, ¿no? Que a veces pues lo hacen de forma muy como va informal, sí. Muy informal, sí, pero sí. se siguen generando este tipo de situaciones, ¿no? Ya a la hora que tienes estás empleando a una persona, pues ya generas ciertas obligaciones y derechos también. Sí. Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros tu conocimiento y experiencia en este programa. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por acompañarnos en el arte de lo bueno y lo justo, hoy platicando con la jueza Carolina Contreras Coria acerca de los juicios orales mercantiles. Y bueno, le invitamos a que si tiene algún otro tema, alguna pregunta que le gustaría hacerle a las personas juzgadoras de Michoacán, nos lo deje en los comentarios de las redes sociales del Poder Judicial del Estado de Michoacán para que se la podamos hacer llegar. Gracias por habernos acompañado, le esperamos la próxima. Un Poder Judicial de Michoacán, Eficiente. Cercano. sensible a las necesidades ciudadanas, Que da que da resultados. resultados.